Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos en nuestra quinta jornada de webinars de la Semana del Riñón 2022, donde hemos tratado de transmitirles la importancia de conocer la problemática de la enfermedad renal y con un especial énfasis en la prevención. Y el día de hoy el tema que nos convoca es la prevención de la salud renal en los niños y adolescentes. Es para mí un agrado poder contar con el panel de invitados que tenemos hoy día, que aparte de ser excelentes profesionales en sus distintas áreas, son amigos que tengo la fortuna de conocer hace ya varios años y por lo tanto va a ser un ambiente, creo yo, muy familiar y muy cercano, que esperamos que sea de su ayuda. Y para comenzar esta jornada, primero quisiera contextualizarle sobre la Semana del Riñón y particularmente en los niños, para lo cual les voy a hacer una pequeñísima presentación. Y el tema de este año de la Semana Mundial del Riñón en Chile es salud renal para todos. Y eso quiere decir que en el fondo desde ya los niños hasta la adultez estamos enfrentados a esta problemática. Y este año quisimos darle una mirada positiva en el sentido de que pese a que existe esta enfermedad renal, podemos hacer distintas conductas para evitar que se produzcan y que tengan un desenlace desfavorable. Entonces, por esto que este año decidimos hablar sobre hábitos saludables en niños y adolescentes. Para que todos sepan, el Día Mundial de Riñón o la Semana Mundial del Riñón en Chile es una campaña que se dedica a difundir la enfermedad renal, que puede llegar hasta un 10% de la población adulta a nivel mundial. Y nuestro objetivo principal es conocer la importancia y las consecuencias de estas enfermedades. La Semana del Riñón propiamente tal, a nivel mundial, partió el año 2006 y esta actividad se hace cada año. Y es súper importante que hagamos énfasis en que esta enfermedad se presenta a cualquier edad. Y en los niños tiene un impacto muy importante porque si se presenta a esta edad, en la infancia, si no la tratamos de manera adecuada, se puede generar una enfermedad renal en el adulto también. Y desafortunadamente la enfermedad renal inicial, la gran mayoría de las veces no tiene síntomas y signos, por lo tanto debemos estar súper alerta. Y en la edad pediátrica, sobre todo en el control de niños sanos, las enfermeras, los médicos que atiendan a los niños, tienen que tener una especial vigilancia, y eso lo podemos ver tan precozmente como en las ecografías prenatales, que ya se pueden detectar enfermedades de malformaciones de la vía renal en el fondo de la vía urinaria, y hay varios antecedentes que son factores de riesgo, que no los vamos a ver en detalle, pero hoy por hoy, niños que tengan bajo peso de nacimiento, prematuro, si hay antecedentes en la familia de enfermedad renal, son niños que son más predispuestos a tener esta enfermedad. ¿Y cómo lo podemos orientar desde muy precozmente? Con un buen examen físico, algunos exámenes bastante básicos que los pueden solicitar a su pediatra o a su, en el fondo, equipo de salud al cual su hijo o hija acude. Y lo que sí es relevante en esta ocasión es realzar la importancia de estas 8 reglas de oro que llamamos, que son las 8 conductas que nos van a permitir tener una buena salud renal. Y es por esto, en el fondo, que la presentación de nuestros expositores se va a enfocar a tratar estos puntos más relevantes, como por ejemplo, un consumo adecuado de agua, con poca sal en la alimentación, fortalecer el consumo de frutas y verduras, realizar actividad física, no fumar, no usar drogas de manera indiscriminada, ya sea medicamentos o obviamente y drogas de abuso, y controlar la presión arterial. Estos son los 8 mensajes que queremos que lleguen, y si tenemos una conciencia de la importancia de ellos, no solamente vamos a prevenir la enfermedad renal, sino las enfermedades renales en general de cualquier otra, digamos, de cualquier otro sistema. Aquí tenemos nuestras redes sociales que nos pueden seguir después. Si no alcanzan a ver todas las presentaciones, se pueden repetir en el momento que ustedes estimen conveniente. Entonces, vamos a ir con nuestro primer expositor, que es el doctor Francisco Verdugo. El doctor Francisco Verdugo es pediatra y actualmente se desenvuelve en el área de la medicina del deporte.
y él es el director de la rama de Medicina del Deporte de la Sociedad Chilena de Pediatría. Él, la verdad que tiene vasta experiencia en el tema y la verdad que es un referente nacional que probablemente en este webinar y en otros anteriores también lo pueden haber visto. Así que el doctor Verdugo, le agradecemos mucho su presencia hoy para que nos hable sobre la importancia de la actividad física en niños y adolescentes. Ahí sí, estaba hablando solo, qué triste. Bueno, gracias por la invitación, doctora Ceballos, y gracias a los organizadores por esta invitación. Lo que decía es que siempre como que conversamos entre equipo profesional de salud, y es bueno tener esta comunicación directa con los padres, en este caso, en el fondo, nosotros como pediatras, es súper importante el mensaje que sea fuerte y claro a los que están a cargo de la crianza de nuestros niños. Así que yo feliz de presentar y que me hayan invitado. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés, así que no me inviten para nada. Y dos cosas que quiero dejar súper claro. Una cosa es el gran problema que tenemos en la obesidad infantil, que ya es una historia muy conocida, sale en los diarios, sale en los matinales, no es novedad, pero lo que sí quiero dejar muy bien claro es que un problema que es independiente de la obesidad es la inactividad física. Independiente, nosotros tengamos un cuerpo normal, que no sea sobrepeso ni obeso, el hecho de ser inactivo, eso quiere decir ser sedentario también, nos lleva a un riesgo cardiovascular igual que la obesidad. Por lo tanto, son dos factores de riesgo independientes, y yo no voy a hablar de la obesidad, sino la importancia de ser activo en la vida, no solo durante la etapa pediátrica. ¿Ya? Porque si vemos, el gran problema que tenemos ahora no es cuando el adulto de 35 años va a jugar un partido de fútbol el fin de semana y se infarta. El problema parte mucho antes, incluso parte ya durante la vida intrauterina, o si queremos exprimir un poco más el limón, podemos pensar que ya parte desde la reproducción, en el fondo desde que nos procrean. Si nuestros padres, por ejemplo, son obesos y sedentarios, ya genéticamente venimos predestinados a funcionar metabólicamente distinto a cuando nuestros padres son activos y son normopeso. Por lo tanto, el problema parte desde, como le digo, desde que fuimos creados y bienvenidos en este mundo, y ya dentro de la vida intrauterina, qué ambiente nos hizo crecer nuestra mamá cuando estuvimos dentro del útero, si tenía problemas de resistencia a la insulina, diabetes, aumentó mucho de peso, etcétera. Todo eso nos va predisponiendo a tener enfermedades en la adultez. Entonces, el gran problema que tenemos ahora es nuestra calidad de vida. Esto es lo único que voy a mencionar sobre el peso de nuestra población infantil, que vemos que la encuesta que se hace desde 2009, que es la encuesta nutricional la organiza la JUNAEB, vemos que la línea naranja, que no alcanzo ahí, línea naranja desde el 2009 hasta ahora, al 2020, la malnutrición por exceso, el sobrepeso y la obesidad ha ido progresivamente aumentando, independiente de todas las intervenciones que se han intentado hacer, ya sea por programas de gobierno o programas de ONG o programas de entidades privadas. La obesidad y el sobrepeso sigue aumentando en nuestra población infantil y adolescente, y los niños que eran normales, que son la línea verde, progresivamente se han ido en disminución. Por lo tanto, ahora lo normal es encontrarnos frente a niños que tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, si vemos el nivel de actividad física que tienen nuestros niños, vemos que si logramos clasificar a nuestra población infantil, que es entre 5 y 17 años, la indicación son 60 minutos de actividad física diaria, y el 83% de nuestra población infantil no cumple con los requisitos mínimos para ser considerados activos. Y básicamente, cuando vemos el nivel de actividad física que tienen los adultos, que es la población referente de nuestros niños, el 81% de la población no logra también clasificar como sujetos activos. Y les recuerdo que nosotros, los adultos que estamos a cargo de nuestra población infantil, somos los referentes y somos los que deberíamos estar guiando. Entonces, es como muy lógico que si nuestra población adulta es sedentaria e inactiva, es muy probable que nuestros niños también lo sean así. Porque básicamente los adultos que están a cargo de la crianza y apoyar en el desarrollo de nuestros niños y adolescentes
son los que definen la cantidad y la calidad del uso de pantalla, definen la cantidad y calidad de la actividad física que va a tener en el día, definen la nutrición y definen la calidad y horas de sueño, que básicamente llevan al balance energético, ya sea positivo en el caso de que los niños empiezan a subir de peso o negativo en el caso de nutrición y bajo peso. Pero básicamente el adulto que está a cargo es el responsable final de qué estamos haciendo con el balance energético de nuestros niños. Y si vemos, por ejemplo, en una familia que clásicamente llevan al niño o niña a la consulta y tiene problemas de sobrepeso e inactividad física, y uno ve a los papás que básicamente tienen el mismo problema que el niño, yo no saco nada con intervenir el niño sin hacer una intervención familiar. Y ojalá deberíamos lograr intervenciones que sean incluso más amplias, ya sean comunitarias, ya sean la población escolar, interviniendo el colegio entero, o a través de municipios, por ejemplo, etc. Porque básicamente, como les decía, la población referente es la que va a dictar la conducta de los niños. Cuando la mamá es activa, por ejemplo, aumenta 2 veces la probabilidad de que ese niño, niña o adolescente sea activo. Cuando el papá es activo, aumenta 3,5 veces la probabilidad de que ese niño, niña o adolescente sea activo. Y cuando ambos son activos, aumenta casi 6 veces la probabilidad de que sea activo. Por lo tanto, el ejemplo que nosotros damos es vital, más que estar metiéndolo o interviniendo a través de programas de salud. La salud parte en la casa. Y cuando hablamos de condición física en nuestra población, históricamente nosotros pensábamos en capacidad aeróbica, que eso era equivalente a salud. Ahora, hace por lo menos 10 años, la generación de fuerza muscular es súper importante, y este concepto se los quiero dejar claro porque muchas veces antes se pensaba que el niño que entrenaba fuerza iba a tener problemas de maduración, que iba a retrasar las reglas las niñas, que iba a quedar con los bracitos cortos porque levantaba peso, o que iba a tener otro tipo de alteraciones del desarrollo. Pero bueno, se sabe hace mucho tiempo que el desarrollo de fuerza en niños es vital para tener una buena salud cardiometabólica, así como tenemos la capacidad aeróbica, tenemos la capacidad para generar fuerza. Ambos son factores independientes, protectores de enfermedades crónicas en el adulto. Porque el niño que tiene la capacidad de generar fuerza, obviamente estamos hablando de generar fuerza en su etapa de desarrollo, el niño que logra generar una buena postura corporal, por ejemplo, va a lograr movimientos básicos como correr, como saltar, como lanzar, como trepar un árbol, y el niño que se siente seguro con esos movimientos puede seguir hacia movimientos más complejos, que ya empezar a manipular herramientas o manipular artículos como una raqueta, como un bat de béisbol, o lanzar una pelota con la mano, etc. Y el niño básicamente que es activo y se siente seguro y disfruta de esa actividad física, lo más probable es que la vuelva a repetir. Y lo que tenemos ahora son niños básicamente que no logran generar fuerza básica. Las generaciones actuales son más débiles que las generaciones de nuestros abuelos, y el tener poca fuerza no generan el movimiento específico, y hace que el movimiento sea más torpe, por lo tanto no tiene éxito en lo que pretende hacer, y ese niño se frustra y después evita exponerse a esa nueva actividad, lo que hace que entre un círculo vicioso de no querer hacer cosas porque no le resultan, y al final termina siendo más sedentario. Y otro concepto súper importante también es la composición corporal, porque muchas veces tenemos niños que son activos y por el hecho de ser activos tienen mucho más masa magra, son más musculosos, y si los evaluamos como evaluamos a todo el resto de los niños, pueden tener un índice de masa corporal elevado, siendo que son metabólicamente sanos. Y los que se nos están pasando mucho, sin la detección adecuada de nuestro equipo de salud, son aquellos niños que tienen un índice de masa corporal normal, pero básicamente porque son sedentarios, no hacen actividad física y no tienen masa muscular. Y por lo tanto pesan poco, son livianos, pero metabólicamente tienen el mismo riesgo de alguien que es obeso, porque si uno hace resonancia o escáner abdominales, tienen una masa grasa visceral elevada. Y eso hace que tengan un estado proinflamatorio, que lleven enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, es súper importante que no importa mucho el peso en nuestra población infantil, sino qué es lo que estamos pesando, si es músculo o si es poco músculo y mucha grasa, ya sea que se tenga un peso normal.
Entonces, la actividad física va a hacer que este niño vaya degradando esa masa grasa y aumente masa muscular. La actividad física también va a hacer que el esqueleto de este niño vaya modificándose. Así nosotros, igual que todos los mamíferos, tenemos cierta estructura ósea, que le llamamos trabeculado, y mientras más activo sea el niño, en el fondo, mientras más saltos, mientras más actividad antigravitacional tenga, y mientras más tracción de los tendones tenga ese hueso, más denso va a ser. Por lo tanto, el niño que es activo tiene una densidad mineral ósea mayor. Por lo tanto, la actividad física también mejora la estructura ósea. Y cuando vemos la actividad física y el funcionamiento cognitivo, que también esto ha salido hace un par de años en el diario y en revistas como de magazine generales, pero ya hace más de 10 años que se sabe que aquellos niños que son activos tienen mejor rendimiento cognitivo. Acá solo le voy a poner 2 imágenes porque la encontré bonita, pero existen muchos otros estudios que son mucho más profundos que este, que básicamente muestra que si pongo un niño a hacer pruebas de aritmética, y pruebas de memoria, y pruebas de deletreo de palabras, un grupo lo pongo sentado antes de la prueba, y otro grupo lo hago caminar en un treadmill por 20 minutos, aquellos niños que caminaron 20 minutos antes de realizar las pruebas, logran activar más áreas del cerebro y logran una coordinación de ese cerebro mucho mejor, y las pruebas tienen mejor puntaje. Por lo tanto, el ejercicio activo sí mejora la concentración y mejora el rendimiento cognitivo en agudo. Ahora, el mismo ejercicio que se hace, pero a largo plazo, que esto es en 9 meses de intervención de los niños también, un grupo no se le hizo nada y otro grupo se le sometió a actividad física 3 veces a la semana, en trabajo de fuerza y trabajo aeróbico, y se ve que aquellos niños que tuvieron la intervención de actividad física, también al tener estas pruebas de aritmética y de memoria visual, logran conectar mayores áreas del cerebro, trabaja más coordinado, incluso hubo cambios anatómicos cerebrales para mejorar la coordinación interhemisférica. Por lo tanto, la actividad física también logra cambiar la anatomía cerebral y mejorar su funcionamiento cognitivo. Y otro punto importante de la actividad física, sobre todo en relación a salud mental, es que el niño mejora su autoestima y mejora su conducta social. Tenemos que recordar que nuestra población adolescente tiene la mayor tasa de adicción a drogas y uso de drogas en Latinoamérica, y una de las tasas más altas de suicidio infantil y adolescente en el mundo. Entonces, como una herramienta de salud mental también es súper importante. Y así como para redondear un poco lo que muchos ya sabían, yo quería destacar a los puntos que les comenté. Aquel niño que es más activo, y eso quiere decir, ojalá, más de 60 minutos de actividad física diaria, tiene menos enfermedades crónicas, y si tiene alguna enfermedad crónica, esa enfermedad va a tener mejor evolución, incluso puede requerir menos medicamentos si es que el niño es activo, tiene una mejor salud metabólica, tiene un menor riesgo de lesiones, tiene mejor fitness cardiovascular, mejor habilidad corporal, es más inteligente corporalmente, la composición corporal obviamente va a ser mejor, una mejor salud ósea y una mejor salud mental. Entonces, no hay por dónde no prescribir ejercicios a nuestra población infantil, y nosotros como adultos, como les digo, tenemos que promover y estimular esta actividad física, dar un espacio seguro y un espacio para todos los niños para que tengan la misma oportunidad. Eso era lo que les quería comentar. Después podemos seguir conversando en las preguntas de la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, doctor Verdugo. Creo que estuvo súper didáctica y muy clara su presentación, así que yo creo que nos va a dar pie para varias preguntas y la discusión. Continuando con nuestro programa, a continuación les quiero presentar a la doctora Karina Tirado. La doctora Tirado es neuróloga infantil, que actualmente se desempeña en su profesión en el Hospital Luis Calvo Maquena, y además es profesora asistente de la Universidad de Chile. La doctora Tirado también del tema que nos vas a hablar tiene particular interés y también una importante experiencia, y complementando a lo que nos decía el doctor Verdugo, la idea es como la otra lucha que tenemos que tratar de combatir en los niños es el abuso de las pantallas, y es por esto que la doctora nos va a hablar
sobre los efectos deleterios que produce el abuso de las pantallas. Doctora Tirado. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación a toda la Sociedad Chilena de Nefrología, a Malu, quien fue la que me invitó a participar. La verdad es que este es un tema que está súper ligado a lo que nos acaba de contar el doctor Verdugo. Acá yo voy a tratar muy ambiciosamente de resumir en un muy cortito tiempo el efecto que está teniendo las pantallas en nuestros niños y adolescentes desde una perspectiva del neurodesarrollo. Partir contándoles que esta es una situación que básicamente ha tenido un aumento exponencial en el último tiempo, y esto tiene directa relación con lo que nos hablaba el doctor Verdugo, con el sedentarismo, que ya, como él nos hizo la introducción a todo lo que el sedentarismo implica, el aumento exponencial en pantalla está absolutamente ligado con eso. Estudios pre-pandemia del 2015 nos decían que un 73% de los niños entre 13 y 17 años tienen acceso a un smartphone hoy en día. Cuando hablamos de estudios sobre tendencia, entre el 2002 al 2010, aumentó el consumo de pantallas de 2 horas en promedio en ambos sexos y en todos los grupos etarios. Es decir, tenemos niños que están utilizando cada vez más los dispositivos. El problema con eso también es que se está observando cada vez en edades más tempranas, o sea, estamos hablando de niños que 35% de los lactantes entre 0 y 12 meses ya están utilizando un smartphone, y esto pasa también a edades de los 2 años. La mayoría de estos estudios fueron hechos pre-pandemia, es decir, esto es una bomba realmente que nos estalló en la cara cuando luego ocurrió la escolarización online, donde las horas de pantalla se aumentaron exponencialmente, y además los niños, muchos quedaban básicamente al cuidado de las pantallas. Nosotros desde el equipo de neurología del Hospital Carlos Maquena, este es un tema que hace tiempo, pre-pandemia, lo tenemos muy en consideración, y estamos muy en alerta. De hecho, en nuestro congreso de especialidad trajimos a gente de Alemania para conversar de las implicancias de pantalla en nuestros niños, porque ya nos tenía preocupados. Pero cuando llegó la pandemia, la verdad es que fue una bomba que estalló, porque ya es muy difícil de controlar, muy difícil de evitar. Y la verdad es que esto hoy en día, estas cifras, estamos muy lejos de ser así, ya estamos en cifras infinitamente más altas. ¿Qué implica esto entonces ahora? Es que la exposición a pantalla está siendo cada vez mayor, y esto está llevando a un uso realmente excesivo. Esto con una directa relación con el sedentarismo y todo lo que implica, que nos explicó el doctor. La edad de exposición está siendo, la verdad es que alarmantemente cada vez más menor, de niños más pequeños, y la verdad es que a mayor edad que van teniendo los niños, las horas de pantallas van aumentando. ¿Cuáles son las implicancias de esto? La verdad es que nosotros no podemos tomar las pantallas, el uso de pantallas, como una variable dicotómica, ni bueno ni malo. Esto tenemos que tener en consideración que hay variables que considerar para poder decir que estas pantallas son buenas o son malas. Va a depender de situaciones que les voy a hablar más adelante. Dentro de las cosas positivas que podemos tener, evidentemente el poder conectarse con pares o con familiares en contextos de pandemia o parientes lejanos que estén en un sitio más lejos, el fomentar el pensamiento creativo, el crear grupos o comunidad, el que tengan finalmente un rol educativo en algún minuto, el acceso a información, el poder entrar a un museo al que tú jamás podrías entrar si no tuvieras la posibilidad de viajar, el e-learning, que también es una posibilidad para los adultos muy importante. Y es importante destacar que las pantallas pueden tener un rol muy positivo en lo que es el entrenamiento funcional, específicamente también cognitivo, en lo que es el desarrollo de funciones ejecutivas específicas, o sea, entrenamiento de atención, de un dominio muy específico, pueden ser entrenables y pueden tener efectos positivos. Sin embargo, esto también se junta con los efectos negativos de las pantallas, están dados por la obesidad, sedentarismo, la menor calidad de vida, que está en directa relación con el mayor consumo de pantallas, el bajo rendimiento escolar al que se están enviando nuestros niños cada vez que utilizan más pantallas, que también los estudios muestran que esto ya es así, problemas de salud mental como la baja autoestima, la depresión, los trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, las dificultades en las conductas prosociales, el bullying, que en este caso sería cyberbullying, la adicción y el riesgo a la privacidad que pueden generar todos estos
dispositivo. Como vemos entonces, el uso de pantallas es una dimensión tan grande, transdisciplinaria absolutamente, porque tenemos dificultades en la esfera mental, en la esfera cognitiva y del neurodesarrollo, en el desarrollo emocional de los niños, en el desarrollo físico de nuestros niños, y en el fondo a cualquier persona que sea padre o esté en contacto o trabaje en salud relacionado con niños, es un tema que debiera preocuparle. Y al menos observar qué está pasando con esta situación en su casa o con sus pacientes. No es menor todos los problemas a nivel físico que les comentaba yo, y da para una charla absolutamente aparte el poder entender todas las implicancias a nivel de salud mental que están teniendo hoy en día el acceso a redes sociales, como los trastornos de conducta alimentaria, como los problemas de depresión, como la ansiedad y la adicción a las pantallas están siendo un problema hoy en día que crece cada vez más. Cada una de estas situaciones son por sí solas suficientes como para poder estar muy atentos a lo que está ocurriendo con las pantallas en la sociedad. Cuando yo les decía que las pantallas no son o buenas o malas, es porque depende de estas situaciones que son quizás lo más importante que les quiero transmitir. Cuando uno habla del consumo de pantallas, es fundamental entender cuánto se están exponiendo nuestros niños, qué cantidad de tiempo están dedicando a las pantallas, cuándo, en qué minutos se están exponiendo, a qué contenidos se están exponiendo, a qué edad están utilizando las pantallas y cuál es el contexto. Si es una exposición yo sola a la pantalla, aislada en mi pieza encerrada, o estoy con un adulto generando conversación o con el niño generando algún diálogo. Por lo tanto, estas variables a determinar pueden por sí solas ser las que nos den la respuesta de cuándo una exposición a la pantalla es considerada algo saludable, incluso puede llegar a ser positivo, o es algo que no está siendo apropiado y puede ser negativo para el niño. La Asociación Americana de Pediatría nos responde un poco las preguntas con respecto al cuánto se deben exponer los niños. La verdad es que las guías, en base a la evidencia, solían ser bastante rígidas y fueron cambiadas no porque se viera que era positivo el exponer las pantallas en los menores de 18 meses, sino que es verdad imposible de cumplir. En la sociedad actual es casi imposible decir 0 pantallas en los menores de 18 meses porque no es lo que está sucediendo en la sociedad actual, por lo tanto lo cambiaron por el término evitar. Cuando decimos evitar es en mayúscula evitar, o sea, a los papás lo que les tenemos que decir es que es más fácil nunca exponer que quitar la pantalla después. Antes de los 18 meses, ojalá 0. Entre los 18 y 24 meses, lo que la Sociedad Americana de Pediatría nos dice es programas de alta calidad y acompañados. Ahora, el problema es que no tenemos realmente programas de alta calidad, no contamos con las certificaciones, salvo un par de programas como Plaza Sésamo, y otros tienen estas certificaciones que realmente cuentan con lo necesario para ser catalogados como de alta calidad, y no es lo que están consumiendo nuestros niños hoy en día. Entre los 2 y 5, lo que se estima es máximo 1 hora al día de programas de alta calidad y acompañados nuevamente. Ojo, que a eso me refiero con el contexto, siempre ojalá acompañados cuando son pequeños. Y los mayores de 6 años es fundamental el colocar límites, calendarizar con otras actividades y conversar sobre lo que se está observando y el dispositivo que se está utilizando. Con eso voy a volver en un poquito más adelante. El cuándo se exponen es fundamental que el sueño no puede ocupar, que las pantallas no pueden ocupar el tiempo de otras actividades. Hay una relación inversa con mayor exposición a pantallas y calidad de sueño. También, como les comenté, la relación inversa entre horas de pantalla y rendimiento escolar, y una relación inversa entre horas de pantalla y deporte. Y esto se suma que el tema de el comer con pantallas se asocia a mayor obesidad. Por ende, nosotros como padres, como médicos, debemos indicar tiempos o reglas de pantallas. Esto debe existir en todas las casas, donde cada familia debe generar un margen de sus reglas de pantalla, lo que considere para su familia. Acá hay un ejemplo, ustedes en internet pueden encontrar miles de ejemplos. Por ejemplo, el tiempo de pantallas no es privado, nunca durante la comida, tienen que estar terminadas las tareas, no puede ser en las piezas, no puede ocupar tiempo de deporte,
no puede ser después de las 6:30 de la tarde, etc. Ustedes deben generar sus márgenes de reglas de pantalla, pero estas deben existir en todas las casas, donde uno pueda, en el fondo, normar el uso de las pantallas. La edad y el contenido al que se exponen es importante porque la asociación de televisión, o sea, el uso de televisión o pantallas en general, en menores de 2 años, es una asociación negativa. Afecta lenguaje, los niños tienen peor lenguaje, y afecta funciones ejecutivas, lo que nos hablaba el doctor Verdugo, el tema de menor rendimiento cognitivo, básicamente. Cuando nosotros le ponemos a este grupo etario una pantalla, tenemos el cerebro básicamente apagado, se considera una televisión de fondo, no está estimulando absolutamente nada, el niño no está procesando lenguaje, ni sociabilización, ni está resolviendo conflictos, básicamente está en un estado como medio dormido. Entre los 12 y los 24 meses ha demostrado que disminuye el juego, la calidad y cantidad de las relaciones e interacciones con los padres y con los pares. Por lo tanto, en verdad es que la edad a la que se expone no es menor, no es lo mismo un cerebro en desarrollo que un cerebro que ya está desarrollado cuando lo exponemos a estos dispositivos. Los contenidos que les mencionaba yo, es importante entender que hoy en día se habla como del veggie TV, que vendrían siendo los vegetales, lo positivo, y el candy TV, que vendrían siendo los juegos de video más violentos, las redes sociales que pueden ser muy nocivas en edades tempranas, y la verdad es que todos los estudios hoy en día demuestran que el consumo de pantalla, en Chile sobre todo, y en otros países, está siendo fundamentalmente de redes sociales, YouTube, y videos que son, y TikTok, que TikTok se está llevando mucho el uso, que son contenidos del todo, en ningún caso, considerados de calidad. Otras implicancias que tienen las pantallas que es importante considerar es que ya nos mencionó el doctor Verdugo el tema de que la falta de actividad física más el uso excesivo de pantallas nos lleva a alteraciones en funciones ejecutivas y lenguaje, que el uso prolongado de televisión en menores, o pantallas en general en menores de 5 años, incluso cuando son consideradas estas aplicaciones educativas que no tienen ninguna certificación, pueden llevar al síndrome de desregulación, desorganización. Esos niños que una vez que uno los desconecta de la pantalla, la verdad es que les cuesta mucho la autorregulación, se ponen muy irritables, cuesta mucho consolarlos, y en general les cuesta mucho volver a estar como tranquilos nuevamente. La exposición a videojuegos hoy en día es un tema que da para una charla aparte, que de hecho, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de escuchar la charla que yo hace un tiempo estamos conversando sobre pantallas, y en verdad que los juegos de video son lo que ahora se está poniendo más el sello, porque si bien pueden tener implicancias positivas, se ha visto efectos realmente negativos con el tema de los juegos de video violentos, que pueden generar importantes adicciones en los niños y bajar mucho, como dice ahí, las habilidades sociales y normalizar lo que es la violencia, el estar expuesto constantemente a imágenes de alta violencia, que en algunos juegos de video pueden llegar a ser matanzas, violaciones grupales, realmente salir en un auto a matar personas, lleva a normalizar imágenes de violencia. Y a tener niños más agresivos y más violentos. La tendencia es que en los últimos estudios que han salido ahora hace poco, es que en realidad esto, si bien en algún minuto salían estudios para un lado y para el otro, la verdad es que la tendencia ahora es que esto es así, que los niños están normalizando conductas violentas e imágenes violentas a través de estos juegos de video. Ni hablar del tema de las redes sociales y la salud mental, que también da para un tema excesivamente largo aparte, porque los trastornos de la conducta alimentaria hoy en día tienen mucha relación con el que una adolescente se expone a imágenes de un cuerpo perfecto, infinitamente mayor a lo que hacían en la época en que solo veían revistas. Hoy en día es impresionante la cantidad de imágenes a las que se exponen nuestras adolescentes, el sentimiento de depresión o de baja autoestima al ver un mundo tan perfecto en las redes sociales todo el día, aplicaciones como Instagram y TikTok que te muestran solo gente feliz, aumenta la sensación de depresión personal, mucha ansiedad, ni decir el tema del cyberbullying. Y hoy en día aplicaciones como TikTok, han salido publicaciones ahora último, el 2021,
en que se ha visto un fenómeno como psicosocial básicamente, donde hay niños que han empezado con tormentas de tics secundarios a personajes que salen en TikTok, que son gente con síndrome de Tourette, que tienen infinita cantidad de seguidores, y que es un fenómeno como que se empieza a replicar en los chicos que están expuestos a esto. Por lo tanto, ojo ahí si tienen pacientes que empiecen con tormentas de tics, preguntar por el uso de redes sociales. Y un poquito cuando hablamos de imágenes violentas, solo para graficar, estamos hablando de juegos como de ese tipo. Hoy en día en Estados Unidos ya han aparecido clínicas como la que les pongo ahí, que tienen que ver para internar a niños que están con adicción a juegos de video. El Game Addiction ahora es parte del DSM-5, ya está dentro de los criterios diagnósticos, porque en Estados Unidos realmente esto está siendo un problema. Y el tema de Instagram en adolescentes, como les decía yo, está siendo muy fuerte hoy en día. Y todo esto un poco para redondear el tratar de darle una explicación, el por qué está ocurriendo esto. Básicamente la principal teoría que hoy existe es la teoría del desplazamiento, donde vemos chicos que en realidad están expuestos a pantallas todo el día, no hablan, no escuchan y no interactúan con los demás. Por lo tanto, no tienen ese estímulo precoz en la vida que teníamos todos. Cuando teníamos un conflicto con amigos o teníamos que solucionar en el barrio el tema de nuestro jugar con las muñecas o la pelota o lo que sea que nos gustara jugar, ¿cómo resolvíamos el conflicto cuando no quería jugar lo que jugaba el otro? Bueno, hoy en día los niños entran a ver tele, porque no hacen lo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo resuelven los conflictos sociales si no están expuestos a ellos? Muchos niños con trastornos de integración sensorial, con percibir los estímulos de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no están jugando con agua, no están jugando con barro, no están corriendo, no están percibiendo estímulos y están recibiendo muy poco estímulo táctil, visual, sensitivo y auditivo, y por ende cada vez tienen más problemas de la integración sensorial, básicamente por una falta de exposición a los estímulos por estar pegado a las pantallas. Entonces, agradecer un poco la invitación y el tiempo, y los dos mensajes de esta exposición serían: uno, prescribir la actividad física, como decía el doctor Verdugo, y dos, prescribir el tiempo de pantallas, el contenido de las pantallas, la calidad de las pantallas, y que sea acompañado, y la edad en que se exponen. Así que muchas gracias. Gracias, doctora Tirado, por su presentación, y ya tenemos algunas preguntas con respecto a su tema, así que también va a estar bastante interesante la discusión. Y para continuar y finalizar nuestro programa, y antes, perdón, un recordatorio: en el link que tienen del webinar, en la parte inferior central, hay un link que dice pregunta al expositor, así que les recuerdo, los que tengan alguna inquietud, entre medio de las charlas pueden escribirlas para que después en la ronda de preguntas podamos discutirlas. Entonces les comento, nuestro tercer y último invitado es Alejandro Sepúlveda. Alejandro ya es nuestro amigo de la Semana del Riñón, y la verdad que siempre tiene una excelente disposición para participar en cada una de las actividades. Él es nutricionista, actualmente es el jefe del Servicio de Alimentación y Nutrición del Hospital Calvo Maquena. Participa activamente también en el INTA a través de ya sea como docente y también en diplomados que ha realizado, y es miembro activo y fundador del Centro de Nutrición Cardiorrenal, que la verdad que es un centro que apoya bastante el manejo nutricional de los pacientes renales crónicos. Así es que nuestra presentación del día de hoy es sobre alimentación saludable en niños y adolescentes. Alejandro, por favor. Tienes que activar el audio, Alejandro. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Buenas tardes. Agradecer la invitación de la Sociedad Chilena de Pediatría. Agradecer a todos los que nos están acompañando un viernes a esta hora, ¿cierto? Y la idea es comentarles un poco acerca de alimentación saludable en pediatría, no desde el punto de vista renal, sino que cómo podemos ayudar a nuestros niños y cómo nuestros niños nos ayudan a nosotros a mejor nutrirnos. Entonces,
habitualmente está la pregunta, bueno, ¿alimentación y nutrición es lo mismo? En realidad están relacionados, pero no son lo mismo. Porque la alimentación tiene que ver con el acto voluntario por el cual los humanos elegimos qué consumir. Y el proceso de la nutrición es el acto involuntario que sucede, ¿cierto?, a nivel del estómago, a nivel del intestino, cómo nosotros podemos absorber las vitaminas, los minerales, todos los nutrientes que encontramos en los alimentos, ¿cierto? Y en aquellos que no son tan nutritivos, ¿cierto?, cómo nos perjudica, ¿cierto?, la absorción de las grasas saturadas, de la sal, del azúcar, ¿cierto? Y que no lo podemos regular, por lo tanto, mal podemos nutrirnos si es que no hacemos una buena selección de lo que nos echamos a la boca en cada tiempo de comida. Ahora, cuando nos alimentamos, ¿cierto? Muchas veces no tenemos una opción, como vemos aquí esta niña, ¿cierto? Que si ella quisiera elegir algo saludable para comer, no la tiene, ¿cierto? Ahora, en la situación de pandemia, ¿cierto? Se desarrollaron las aplicaciones como Rappi, Uber y todas ellas, ¿cierto? Y teníamos dónde elegir, ¿cierto? No podíamos desplazarnos, pero podíamos llegar con los alimentos a nuestra casa. Lamentablemente, nuestras decisiones de consumo no fueron las mejores, ¿cierto? Y lo que más se expandió en el consumo, ¿cierto? Desde la distancia, fueron las comidas rápidas. Y perdimos, ¿cierto?, la posibilidad de en el encierro, ¿cierto?, aprender a desarrollar habilidades, ¿cierto?, que nos permitieran compartir con nuestros hijos, ¿cierto?, de cocinar juntos, ¿cierto?, y que el acto de sociabilizar en torno de la comida no terminara siendo en términos de la pizza, del sándwich, sino que podíamos sociabilizar desde una forma más natural, ¿cierto?, con jugos de frutas naturales, con verduras, con algunas otras preparaciones. Entonces, la invitación es ponernos en el zapato de los chicos, ¿cierto? Porque, tal como mostraba el doctor Verdugo, el tema de la obesidad está complicado, ¿cierto? Y el tema, cuando decimos que ya 3 de cada 5 niños están con problemas de malnutrición con exceso, no es tan solo eso, sino que vamos viendo una tendencia que va al alza, donde los niños llegan a escolarizarse con un 50% de sobrepeso obesidad, pero a nivel de quinto básico y la tendencia va al alta, cada vez más van ganando más peso nuestros niños. Y entonces, ¿qué podemos hacer, cierto? Pareciera que los caminos nos separa la alimentación, ¿cierto?, de aquellas cosas que nos producen placer o aquellas cosas que nos gustan comer, ¿cierto? Toman una vida distinta de aquellas cosas que nos hacen bien. Y entonces, más que sean caminos que se separen, ¿cierto? ¿Cómo logramos juntarnos en el centro y que el comer, ¿cierto?, y el juntarnos y el reunirnos en torno a la mesa sea un acto entretenido, que sea un acto lúdico, ¿cierto?, pero que no nos perjudique en el largo aliento? Porque, ¿cierto?, el efecto acumulativo, ¿cierto?, desde el antes de nacer, ¿cierto?, va a determinar la calidad de vida que nosotros tengamos. Entonces, si nosotros elegimos principalmente alimentarnos de mala forma, ¿cierto?, tendremos resultados en términos de calidad de vida que van a ser bien distintos si es que elegimos nutrirnos o alimentarnos con mejores productos. Entonces, la idea es tomar la perspectiva de los niños y tal como lo hicimos años atrás, ¿cierto?, donde dejamos de fumar dentro de nuestras casas, ¿cierto?, donde empezamos a ver el tema de la sustentabilidad, el ecologismo, ¿cierto?, de dejar un mundo mejor para nuestros niños, ¿cierto?, ¿cómo ahora nosotros podemos mejorar, ¿cierto?, las condiciones para que el alimentarnos sea un acto entretenido, ¿cierto?, que sea rico y que nos permita desarrollarnos de mejor forma y poder sociabilizar y compartir con ellos? Entonces, de lo que podríamos decir es que deberemos planificar y organizar nuestras comidas y pensando en preparaciones caseras, volver al charquicán, a la cazuela, a la carbonada, ¿cierto?, las legumbres. Y no tener desabastecimiento en nuestra casa, no tener que llegar el día miércoles o jueves, se me acabó lo que tenía en la feria, ¿cierto? Llamo a la aplicación, me traigo la pizza. O cuando vamos al supermercado, tomar la decisión de elegir alimentos con menos sellos. Entonces,
Planifiquémonos y tengamos mejores decisiones de compra. Ahora, cuando tengamos los alimentos en casa, ¿cierto? Hay que almacenarlos de manera inteligente. ¿A qué me refiero con aquello? Está demostrado que aquellos alimentos que están a la vista son los que primero elegimos cuando tenemos alguna necesidad de comer algo. Por lo tanto, si la galleta está de fácil acceso, lo más probable es que vaya a elegir la galleta en vez de la fruta. O sea, primero tratar de no tenerlo, y si no lo tenemos, tenerlo bien escondido y que lo que esté más visible sean aquellos alimentos que sean de mayor calidad nutricional, aquellos que tengan como frutas, como verduras, frutos secos. Bien relevante, ¿cierto? Es el tema del uso de las pantallas, ya lo vimos, ¿cierto? Y estar atento también a los ambientes obesogénicos y ambientes de alto estrés. El tema de la pantalla también está relacionado con la ingesta. Los niños cuando están conectados a la pantalla no tienen hambre, o si están comiendo, pierden el sentido de qué es lo que están comiendo para salir a correr y volver a la pantalla. Por lo tanto, al poco rato se sienten una sensación de hambre nuevamente porque perdieron el estímulo olfativo, perdieron el estímulo visual, perdieron el estímulo neuronal de estar compartiendo, de masticar adecuadamente, y por lo tanto el hambre vuelve a aparecer más rápidamente. Por lo tanto, el tema de la pantalla también está relacionado con la alimentación. Ambientes obesogénicos también tiene que ver, por ejemplo, con el tamaño de las porciones que nos podemos servir, ya sea, ¿cierto?, cuando salimos a comprar y llegamos al mall y que nos ofrecen agrandar por 200 pesos la papa frita y la bebida, ¿es necesario agrandar el tamaño de esa porción? ¿Tenemos alternativas para salir a comer a aquellos lugares donde no estemos plagados de comida de mala calidad? Entonces, ¿a dónde estamos invitando a nuestros chicos? ¿Podemos buscar alguna alternativa? ¿Podemos retomar la cultura del picnic, irnos al parque a jugar, ¿cierto? Y comernos el sándwich de lechuga, llevarnos el huevo duro. Son alternativas que podemos relacionarnos. Ambiente obesogénico también tiene que ver con aquella mamá, con aquellos tíos, con aquellas abuelitas, ¿cierto? Que entienden que el cariño se entrega en función de la comida. Y entonces nos atosigan y nos dan porciones súper grandes y pensamos que los niños comen igual que los adultos y el plato viene con baranda, siendo que las necesidades de ellos son menores. Y dentro de las pantallas, para terminar, ¿cierto? También perder, y retomando las palabras de la doctora Tirado, ¿cierto? El acompañamiento en las pantallas. En Chile tenemos una regulación respecto a que en la televisión abierta hay restricciones de publicidad de alimentos que no sean saludables, pero que no siempre están regulados en las internet. Por lo tanto, se van a encontrar con el tema de alimentos de baja calidad que van a estar en aquellos programas que no son de buena calidad. Y tenemos por otra parte, ¿cierto?, el tema de conocer las emociones y cómo relacionamos esto con la ingesta de alimentos. Hay dos conceptos de hambre, ¿cierto? Un hambre real, ¿cierto? Donde uno empieza a sentir un poco de malestar, ¿cierto? Y que bien, puede ser incómodo, pero uno puede esperar 15 minutos, 20 minutos y comer algo, ¿cierto? Y ese algo puede ser cualquier cosa. Y que después de saciar esta hambre, ¿cierto?, este apetito, uno queda satisfecho y regula la cantidad de alimentos. Que es distinta al hambre emocional, que cuando uno está un poco nervioso y que es como un hambre repentino y que se asocia solo a un alimento, y que este alimento habitualmente es un alimento alto en grasas saturadas, con alto azúcar, un chocolate, un Super 8, un snack por ese tipo, ¿cierto? O también conocer el tema de los niños que cuando están aburridos, ¿cierto?, y les quitamos la pantalla y no hayan que hacer porque no están haciendo actividad física, se aburren, se quedan en el sillón y se sienten, ¿y ahora qué hago? Y abren el refrigerador, y si el refrigerador está lleno de bebidas, termina siendo la entretención la comida nuevamente. Entonces, esto se relaciona la planificación, la organización, ¿cierto?, y cómo vamos moviendo a los chicos. La alimentación
está bien transversal en términos de que comamos harto, ¿cierto? Con la guatita llena, el corazón va a estar contento, pero también estamos en la pobreza, ¿cierto? Cuando contigo pan y cebolla. Por lo tanto, no es solo el alimento, no es la comida lo que nos hace ser feliz y sociabilizar, sino que la comida, para ser perfecta, debe ser acompañada de una buena compañía. Debemos estar ahí, compartir nuestra experiencia, mostrar con el ejemplo, tal como decía el doctor Verdugo, ¿cierto? Si nosotros los adultos no comemos frutas, si no nos ven comiendo verdura, nosotros que somos los referentes para nuestros niños, mal podrían ellos seguirnos en este efecto, ¿cierto? No caer en esta dicotomía, ¿cierto?, de comer para vivir o vivir para comer. Yo siento que no es esa la discusión del día a día, sino que cómo comemos bien para vivir mejor y de esta forma prevenir y curar enfermedades a través de la alimentación. Y en ese sentido, en Chile ya hace un largo tiempo hemos venido desarrollando guías alimentarias, y esta es la última y que está en uso, ¿cierto?, donde establece de manera visual aquellas cosas que son importantes, donde el agua cobra un eje fundamental y un eje central, donde debemos estarnos hidratando, donde la actividad física, ¿cierto?, debe ser intensa, debe ser gran parte de nuestro foco. Relacionado con la ley de etiquetados, que también ha sido un regulador de gráficos, ¿cierto?, de aquellas cosas que nos pueden ser más perjudiciales, nos señala que evitemos el azúcar, todo lo que sea alimentación chatarra, y evitemos la sal, que va relacionado con estos consejos que nos decían las reglas de oro de la salud renal, ¿cierto? Evite el azúcar, evite la sal, consuma frutas y verduras, y consuma agua. Entonces, esto aplica que es para cualquier persona, con mayor razón para aquellos que tienen alguna enfermedad renal, pero las guías alimentarias aplican para todo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Preferir alimentos naturales y evitar aquellos ultraprocesados. Alimentos ultraprocesados son todos aquellos que tienen más de 5 ingredientes, ¿cierto? Ya hablamos de la actividad física, consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras, y ojalá de distintos colores. Hay niños que dicen, sí, yo como verduras todos los días, pero solamente tomate o solamente lechuga. La combinación de nutrientes, ¿cierto?, la combinación de alimentos genera un efecto potenciador del consumo de distintos nutrientes que van a ser beneficiosos para el ser humano, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, no aparece dentro de las recomendaciones, ¿cierto?, de las reglas de oro, pero también tenemos que aumentar el consumo de pescados y legumbres, en ese sentido, disminuir el consumo de carnes rojas, el consumo de embutidos que tienen una pésima calidad nutricional, ¿cierto?, y el consumo de pescados y legumbres sí nos ayudan en términos de mantenernos mucho más sanos. El tamaño de las porciones, ¿cierto?, es otro de los asuntos que tenemos que mantener en consideración. Podemos tener mucha más información, y para no extendernos en el tiempo y darnos espacio para preguntas, le agradezco nuevamente la invitación a todos. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Tenemos algunas preguntas de la audiencia, así que voy a partir con alguna de ellas. Hay una que es bastante compleja, que la voy a dejar al final porque creo que es un poco multidisciplinaria. Preguntan específicamente, yo creo que orientada al doctor Verdugo, en el contexto que usted mencionó sobre la composición corporal. Si sugiere la utilidad de medir pliegues, en el sentido de que quizás visualmente el paciente parece con sobrepeso, pero en realidad lo que tiene y que comentó es que tiene aumento de la masa muscular. ¿Tiene alguna utilidad? Claro que sí, pues cuando el índice de masa corporal es como un buen elemento para hacer estudios a nivel poblacional. Cuando estamos frente a un individuo y queremos saber realmente qué es lo que estamos pesando, tenemos que ver de alguna forma si es músculo, hueso, agua, grasa, etc. En relación a etapa pediátrica, los pliegues fácil y bonito, en el fondo hay que saber hacerlo. Normalmente los nutricionistas y nutriólogos están muy bien capacitados, y los deportólogos también.
Porque eso muestra tendencia. Ahora hay que tener ojo con si vamos a usar, yo creo que debe ser nutricionista quien preguntó, porque va a depender mucho si usáis una fórmula o solo la sumatoria. Yo recomendaría solo usar sumatoria de pliegues para ver tendencia en el tiempo y no meternos en fórmulas para sacar porcentaje de grasa corporal, porque no hay ninguna fórmula que sea muy certera. Ahora, si tenemos la posibilidad de hacer bioimpedanciometría o algún otro examen para tener como más acuciosamente cuál es la composición corporal del individuo, es mucho mejor. Muchas gracias. Preguntan para Alejandro, cuando se hace referencia a la importancia del consumo de agua, dentro de ese volumen, se recomienda, por ejemplo, el consumo de infusiones, el agua mineral, con gas, sin gas. Bueno, en general, el agua mineral tiene una connotación, ¿cierto?, de que aporta sodio, ¿cierto? Y en general las aguas minerales ahora en Chile son todas bajas en sodio. Yo creo que lo importante es que consuman agua. Si son aguas o son infusiones, lo importante es que no agregarle azúcar, ¿cierto? Principalmente por el aporte adicional de calorías que esto le puede aportar. Así que lo importante es que se tomen por lo menos 6 vasos de agua nuestros niños. La forma, a mí me da un poquito lo mismo si es agua mineral o infusión. No así si es jugo o una bebida, o sea, quiero quedarme que en el fondo sea el agua, pero sin una añadidura de azúcar. Sí, eso es importante porque los pacientes renales, según la patología, a veces les pedimos que consuman mucha agua y esa mucha agua puede llegar fácilmente a los 2 litros en un niño pequeño incluso. Entonces, ofrecerle distintas presentaciones, eso también aumenta la probabilidad de que las consuman, porque si es inevitable que uno monótona, o sea, siempre sea lo mismo en el fondo, quizás eso también aumenta la probabilidad de que finalmente logra la meta. Así que yo creo que es una súper buena alternativa, sobre todo en invierno, que cuesta bastante que consuman agua si es que no está un poco más tibia, digamos. Hay una pregunta que me parece súper relevante para la doctora Tirado, es de qué manera podemos como aconsejarle a los padres que no caigan en la tentación o en la, digamos, en la facilidad que implica entretener a un niño con las pantallas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno va a hacer un trámite, uno está en alguna reunión social y para que el niño, entre comillas, no lo moleste, uno le pasa el teléfono celular, la tablet, etc. Recomendaciones como para tratar de evitar esas conductas o alternativas en el fondo de alguna actividad que las pudiera reemplazar. Mira, en general los niños, de la forma que mejor funcionan es en base a rutinas. Un niño que tiene una rutina súper marcada y que tiene súper claro cómo funciona la dinámica familiar, jamás te va a pedir una pantalla fuera del horario de pantallas si esto es algo que se cumple así de manera absolutamente tajante por todos los miembros. Es decir, si el niño sabe que su horario de pantalla es, te miento, pero de 3 a 4, y tú entre medio jamás le pasas el celular, ni jamás le pasas un tablet, el niño entiende que eso es un absoluto. Y en general va a estar súper acostumbrado y va a demandar su horario de monos cuando sea el horario correcto. Pero fuera de ese horario es poco probable que el niño te lo pida porque entiende que eso no ocurre nunca. Somos los adultos los que hacemos las excepciones a esa regla y caemos en ese error. Si yo cada vez que voy al médico anticipo la actividad y sé que a mi hijo le gustan los autitos, los dinosaurios, los libros, lo que sea, uno anda con un bolso gigante de juguetes para entretenerlo mientras, y el niño que está acostumbrado y que sabe que yo jamás, aunque me ruegue, me haga una pataleta, le voy a pasar mi celular, ellos saben que eso no va a ocurrir, por ende no lo demandan. Y esa es la forma más fácil. El problema son los papás que son inconsistentes y que a ratos pasan el celular, pero que después les bajó como el no, ya no más pantalla, entonces hoy día no se la voy a pasar, pero el niño eso no lo entiende, no hay algunas veces. Tiene que ser un absoluto, y esto es un absoluto así tajante. Y en ese sentido, esto tómenlo como un chocolate.
Ustedes no andan por la vida pasándole chocolate cada vez que el niño lo demanda. Ustedes los permiten solo en un cumpleaños, en una situación muy puntual, y el niño lo sabe. Entonces, cuando los papás son inconsistentes con esas reglas, ya sea la alimentación, las pantallas, el deporte, lo que sea, es la inconsistencia lo que hace que el niño se vuelva demandante en una situación y llegue a la pataleta. Pero cuando el niño sabe de antemano que no se lo van a pasar, haga lo que haga, no lo va a demandar, porque tiene súper claro él mismo las reglas. Por eso es la consistencia de los adultos lo que genera la menor demanda en los niños. Súper. Doctor Verdugo, una pregunta práctica. Sabemos de la importancia de realizar actividad física y, como usted dijo, desde el ejemplo que la familia, los padres o su cuidador principal le entregue. Pero sabemos también que estamos enfrentados a las labores del hogar, a las responsabilidades laborales, y de pronto el tiempo que nos queda como para destinarlos en actividad física se reduce a veces solo en los fines de semana. Entonces, si nos podría dar recomendaciones como prácticas de alguna actividad que se pueda hacer en casa y no tener que salir de ella, y también otras actividades que pudiésemos realizar cuando ya hay un poquito más de tiempo, y que no necesariamente implique, digamos, inscribirlo en algún taller pagado o a ir a un gimnasio, por ejemplo. Sí, es buena pregunta porque es como bien aterrizada en la realidad. Ahora cada uno define que, bueno, supongo que tenemos la libertad de elegir qué calidad de vida le vamos a entregar a nuestra familia, porque la idea es que no solo tengamos un fin de semana para hacer algo con nuestros niños. Nuestros niños en general están bien solos. Hay estudios que muestran que en adolescentes encuestaban a los niños y claro, tienen en una semana 3 horas de relación con los padres, de conversación cara a cara, que es súper triste, encuentro yo. Y bueno, y eso tiene muchas repercusiones a nivel emocional y también a nivel conductual. Entonces, en relación a eso, bueno, obviamente si los papás no pueden hacer nada para cambiar la situación social en la que se encuentran y tienen que llegar tarde todos los días a la casa y el niño está solo mucho tiempo, lo que tenemos que hacer es aumentar de alguna forma la actividad física cotidiana. Siempre lo recomendable, el curso ya es muy bien aprendido, en el fondo, en vez del ascensor, usar la escalera, en vez de ir a lavar el auto, a una bencinera a lavar el auto, lávalo tú y ayuda al papá. Claro, eso sigue en el discurso solamente, porque como te digo, no existe el hábito del adulto en realmente hacer o utilizar su cuerpo para realizar alguna actividad. De forma práctica, dentro de lo posible, sería una cosa muy buena que el niño lograra un transporte activo hacia el colegio, porque eso significa que todos los días va a estar por lo menos 5 o 10 minutos movilizándose, ya sea en bicicleta, ya sea caminando, hacia el colegio. Y eso, claro, el gasto energético de ese día va a ser poco, pero si tú sumáis ese día, más los 5 días de la semana, más los 30 días del mes, claro, a la larga puedes lograr cambios significativos. El transporte activo es súper importante. Y, por ejemplo, si también pasa mucho, sobre todo en Santiago, que los papás lo van a dejar al colegio en auto o va en bus al auto, hablar con el colegio y lograr que el niño con el adulto que esté a cargo se baje 5 cuadras antes, por ejemplo, estacionar el auto lejos, cosa que sería bueno porque siempre se satura todos los estacionamientos en las calles, en las zonas de colegio, y caminar esas 5 cuadras con el niño. Te va a servir para conversar, te va a servir para tú también hacer ejercicio, también caminar 10 cuadras, porque va a ser 5 de ida y 5 de vuelta, ya tenéis 10 cuadras en un día, que también para el adulto que está a cargo también le va a ayudar. Pero básicamente eso es lograr visualizar cuáles son las oportunidades de la vida cotidiana para utilizar tu cuerpo como herramienta, y no estar llamando por teléfono para que te traigan comida, sino que ir caminando al sushi y traértelo caminando, por ejemplo. Básicamente eso, pero para eso necesitamos que el adulto se active, que eso es muchas veces lo más complicado. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta un poco más específica para Alejandro? Aprovechando que nos debe estar escuchando una mamá de un pacientito que tiene enfermedad renal, que dice que su hijo es portador de una glomerulosclerosis focal y segmentaria,
que actualmente tiene un peso y talla que para lo que me manda la señora está normal, pero dice que a su hijo le gustaría poder engordar. Pero ¿cómo lo puede hacer sin que eso aumente su proteinuria? O sea, como ya específicamente para un niño que tiene un problema renal, que gane peso de manera saludable. Uy, pero primero veamos si es que es necesario hacerlo subir de peso ese niño, ¿no? ¿Cierto? En la medida que lo hagamos subir de peso, la permeabilidad de ese glomérulo va a estar más compleja, así que si tiene un buen peso y tiene una buena talla, yo no haría el esfuerzo por hacerlo subir de peso, ¿ya? Peso. No puedo ¿Puedo, emitir diagnóstico, ¿sí? puedo meter Sí, la cuchara yo? sí, claro, por favor. Desde mi punto de vista, el peso no es el objetivo. A mí, como hablábamos antes de composición corporal, a mí no me interesa que acumule mucha grasa ese niño, por ejemplo, porque va a pesar más, va a ser más sano. Lo que sí necesitamos es que ese niño tenga, desde mi punto de vista, buena capacidad de generar fuerza, en el fondo que tenga buena masa muscular. Hay estudios, y de hecho hay tablas ya nacionales de prensión manual. Eso quiere decir que con un aparatito que es un dinamómetro, aprietan y se ha visto que los niños y adolescentes que generan mayor fuerza tienen mejor salud cardiometabólica y tienen mejor calidad de vida en la etapa adulta, solo por el hecho de poder apretar más fuerte este aparato. Entonces, más que preocuparse por el peso, yo creo que lograr que ese niño sea activo y tenga buena capacidad de generar fuerza, independiente sea flaquito y pese poco, pero si tiene buena capacidad de generar fuerza, ese niño va a ser más saludable. Sí, yo creo que le podríamos recomendar también a esta mamá que si es que aún no tiene evaluación o apoyo por un nutricionista, sería útil, porque en el fondo realzar la importancia de que el peso, más que el peso en sí mismo, como dijo el doctor Verdugo, es la composición. A lo mejor ese chico tiene buena masa y muscular y está bien en el fondo. No podemos pretender que esté más gordito si ya con el peso que tiene es saludable. Así que yo creo que valdría la pena, si es que no ha consultado, que acuda a algún profesional. Para la doctora Tirado, una mamá comenta que su hijo hace unos años atrás le diagnosticaron una adicción a la tecnología. Y dentro de los profesionales que lo evaluaron fue un psicólogo y un psiquiatra. Si cree que es importante que además en ese enfoque debería participar algún neurólogo. La verdad que no, que la adicción a las tecnologías en este caso está bien si la ve un psicólogo y psiquiatra asociado. Nosotros los neurólogos somos un subgrupo los que nos dedicamos a neurodesarrollo y tenemos ahí como un terreno compartido con los psiquiatras en algunas materias, pero la verdad es que está bien evaluado por psiquiatra, porque hoy en día se considera dentro de las adicciones y está dentro del manual DSM-5 de psiquiatría, así que está bien llevado por ese especialista. Un poquito sí, no poder dejar de mencionar, perdón, de lo que han estado conversando sobre el peso y eso, por favor, hoy en día es fundamental y muy importante, sobre todo cuando vemos adolescentes, el dejar el término del peso muy fuera de todas las conversaciones, sobre todo cuando las niñas y los niños y niños están presentes en los box, porque si bien como pediatras tenemos un rol fundamental en lo que es nutrición, nosotros no tenemos que tener como objetivo los pesos, como decía Pancho, sin querer podemos gatillar trastornos de conducta alimentaria que están ahí al límite, y el hablar del peso, sobrepeso, obesidad o cualquiera de esas palabras pueden ser gatillantes tremendos, y a veces el personal médico tenemos gran responsabilidad. Entonces, ojo de hablar de cuerpos saludables, de hablar sobre todo con los niños, su mamá, hablar de cuerpo saludable, un cuerpo que funciona, nunca hablar del tema del peso propiamente tal. Eso tiene que quedar fuera de nuestro lenguaje y a lo más consignarlo como un diagnóstico nutricional, pero no como un objetivo. Alejandro, una pregunta para ti. Con respecto a la hidratación, que ya comentamos lo de las aguas minerales y las infusiones, pero preguntan específicamente por las aguas saborizadas, estas que vienen sin gas y con sabor a, no sé, popera, manzana, etcétera. Si las recomiendas y
y qué proporción en el día. Sí. Bueno, volvamos al tema de lo que hay que señalar al principio, no hacer mejor esa agua saborizada, ¿cierto?, que el agua de cocción de una manzana, una pera, el jugo de un huesillo, ¿ya? El tema de los ultraprocesados, ¿cierto?, tiene que ver también con el aditivo, ¿cierto?, que se la incorpora a esa botella, ¿cierto?, aditivos en base a sodio, aditivos en base a potasio, aditivos ácidos, ¿cierto? Por lo tanto, sí, pueden ser una alternativa ocasional, pero no la habitualidad, ¿cierto? Vamos por las cosas más naturales más que los ultraprocesados. Perfecto. Esta es una pregunta que la quise dejar un poco más para el final porque creo que abarca a cada uno de ustedes en su ámbito, que es de qué manera podemos enfrentar a un adolescente, que sabemos que es un grupo particularmente complejo para que un poco adhiera a las recomendaciones, que tenga algún problema médico y que tenga dificultades como para adherir a ellas. Ejemplo, una dieta saludable, actividad física, ingesta de agua, tomarse sus medicamentos si es que tienen indicación. ¿De qué manera en sus distintas áreas podrían darnos algunos tips de cómo estimular y conversar con los adolescentes como para que puedan tener estas prácticas más saludables? Bueno, desde mi punto de vista, en general, establecer con ellos una conversación franca y en realidad establecer objetivos que sean accesibles para ellos y que sea compartido en el fondo. Yo no saco nada con decirle al niño, bueno, cómete un poco de semilla en vez del Super 8, ¿cierto? Si es que el Super 8 es lo que le da placer durante su vida, ¿cierto? Entonces tendremos que ir haciendo algunas negociaciones. Si te comes 10 Super 8 en la semana, bueno, veamos, partamos con 5 y vamos mezclando, ¿cierto? No se lo puede quitar de golpe y porrazo. Es ir generando metas conjuntas. Los adolescentes son sujetos a derechos, ¿cierto? Tienen su perspectiva y yo creo que hay que respetarla y generar los espacios de acompañamiento para que puedan ir tomando mejores decisiones. Sí. Yo creo que Alejandro nombró la palabra que a mí me encanta para manejar esta situación, en el fondo que tenemos que buscar una situación que le genere placer al niño, niña o adolescente. En el fondo que el niño, para que adhiera, tiene que pasarlo bien, lo tiene que disfrutar, porque si no, no va a querer repetirlo. Eso ya sea para alimentación, ya sea para alguna actividad física, etcétera. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de la actividad física o prescripción de ejercicio, tiene que ser individualizado. Tenemos que saber qué es lo que le gusta al niño. En el fondo, si al niño le gusta bailar, no lo voy a meter a natación, por ejemplo. O si la niña prefiere artes marciales en vez de juegos de pelota, de equipo, claro, tenemos que empezar a buscar artes marciales. Entonces, hay que tratar de, claro, negociar, como decía Alejandro, conocerlo bien y ver cuáles son sus preferencias para, desde sus preferencias, empezar a buscar el abanico de opciones que tenemos para ese niño, niña, adolescente. Pero como te digo, por lo menos en todos los programas de intervención que tenemos a través de la actividad física como una herramienta terapéutica, lo que tenemos que buscar es el placer del individuo para que adhiera y quiera repetir la experiencia. Yo no puedo dejar de lado la visión desde el neurodesarrollo, en que con ese adolescente lo que yo haría es tratar de reconstruir su historia, en tratar de entender en qué punto cambió, porque salió del carril en el fondo, porque tuvo una experiencia negativa en una clase de educación física, porque se sintió poco hábil para algún ejercicio, porque se siente con una baja autoestima o tiene algún problema en ese minuto de salud mental que esté interfiriendo en la toma de medicamentos o en la autoestima o en la toma de decisiones correctas. Los adolescentes en general uno los tiende quizás a menospreciar un poco pensando que tienden a tomar decisiones negativas, pero no es así, son un grupo bastante inteligente, bastante opinante, que tienen en general las cosas súper claras.
El punto es que ese diálogo que tenemos que tener con ellos generalmente implica tiempo, implica conocimiento, implica vínculo, y tratar de entender dónde parte este quiebre en el desarrollo que lo lleva a tomar esa decisión, porque claramente algo está pasando con ese adolescente, porque no se está autocuidando. Entonces yo no puedo dejar de entrar ahí, de buscar gatillantes que hubieron en el pasado o en términos de salud mental, si es que no hay algo que lo está llevando a tomar esas decisiones quizás no mejores para su propia vida. Sí, es súper importante lo que dice la doctora, porque cuando uno hace programas, por ejemplo, de intervenciones en pacientes obesos, tenemos kinesiólogos, tenemos nutricionistas, tenemos deportólogos, tenemos fisiatras, incluso muchas veces, pero se ha visto que dentro del equipo lo más importante es tener un psicólogo para lograr que ese niño tenga una motivación interna para hacer el cambio. Porque por más que lo llenemos de discursos y de ejemplos, si no nace de él esas ganas de cambiar o de adquirir nuevos hábitos, no se va a generar. Entonces, es verdad que el manejo de su salud mental o evaluar las herramientas psicológicas personales que tiene cada uno es súper importante. Sí. Sí, eso me parece súper importante lo que comentas, porque sobre todo en los chicos que tienen alguna enfermedad crónica, esto se hace aún más difícil, porque llevan una historia muy larga y se agotan tarde o temprano, se comparan con el resto de sus pares que no tienen tantas limitaciones y esto lo hace mucho más difícil. Entonces, aquí inevitablemente necesitamos la ayuda multidisciplinaria y, como dices tú, el apoyo que pueda hacer el equipo de salud mental y los adolescentólogos, que de pronto es una especialidad un poco desconocida, que son los pediatras que se dedican específicamente al manejo de los adolescentes. Es súper importante porque aquí necesitamos como una motivación, un motor que genere este cambio. Y así como necesitamos una familia motivada, también necesitamos a este chico motivado, si no, todas las intervenciones que hagamos no van a tener digamos, una duración o no se van a perpetuar en el tiempo, así que eso me parece que es tremendamente relevante. Yo creo que vamos a hacer la última pregunta y después algunas palabras de cierre. Para Alejandro, nos preguntan sobre la opinión como nutricional de toda esta oferta amplia que tenemos de distintos endulzantes, ya sea tagatosa, sucralosa, stevia, etcétera, y también de lo mismo de los distintos tipos de sales que hay en el mercado, biosal, sal de mar, sal tradicional, con especias, etcétera. Por favor, si te puedes referir a esas dos elementos. Bueno, voy a partir con los endulzantes no nutritivos, ¿cierto? Tagatosa, alulosa, en general tenemos, y van apareciendo cada día más. Todos estos endulzantes no nutritivos, ¿cierto? Son una alternativa desde el punto de vista del aporte energético, ¿cierto? Por lo tanto, hay algunos que pueden ser utilizados culinariamente cocidos, ¿cierto? Por ejemplo, la tagatosa, la alulosa, que uno puede hornear cosas con aquello, ¿cierto? A diferencia de otros, por ejemplo, como la sucralosa, que en el proceso de cocción, por ejemplo, de un queque toma un sabor que no es muy agradable, va a depender para qué lo necesitemos. Ahora, ninguno de ellos son para consumirlos a libre demanda, ¿ya? Tienen un poder endulzante que es muy superior al azúcar, pero sí tienen dosis máximas permitidas y que va a depender de cada una de ellas. Además, lo que se ha visto, ¿cierto?, es que el tema, y ahí tal vez la doctora Tirado nos puede ayudar un poquito más, ¿cierto? Se ha visto que la saturación del sabor dulce genera adicciones, ¿cierto? Y que podrían estimular el consumo de algunos otros alimentos. Doctora, no sé si es que me puede apoyar algo al respecto. Sí, y no solo eso, sino que hace una sensación de engaño al cerebro en que uno percibe el sabor dulce, entonces el cerebro empieza a prepararse para la recepción de carbohidratos en el fondo,
y te empieza a decir como que, bueno, viene el azúcar y ya está, no llega a nivel químico, pero el cerebro está esperando este químico que le avisaron que venía, y en el fondo te puede generar lo que nosotros llamamos como el craving por los carbohidratos, que es como una búsqueda necesaria, como que necesito comer algo dulce finalmente. Y esto también tiene relación con que no sé si se han fijado que la gente que usa estos endulzantes generalmente usa mucho. Son muy dulces, son infinitamente más dulces que lo que uno utiliza en un azúcar rubio o en un azúcar blanca, pero es muy dulce porque necesitan un sobreestímulo incluso para poder percibir el sabor, y quedan finalmente con más ganas de comer azúcar. No, porque además ahí también tenemos el estímulo, o sea, perdón, el umbral de saciedad del sabor, ¿cierto? Que el azúcar cada vez se va aumentando el umbral, por lo tanto, era lo que pasaba antiguamente con la abuelita, ¿cierto? Y que me decía, oye, el azúcar cada vez es más mala, ¿cierto? Endulza menos, y el tazón terminaba con una capa de azúcar que era la mitad del tazón. Y no era que el azúcar endulzara menos, sino que la lengua ya no percibía el sabor dulce. Entonces terminamos siempre incorporándole un poco más de lo necesario. Como una escalada, digamos. De demanda. Y con respecto a las sales, ¿cierto? Decirles que en realidad los alimentos tienen sal, la mayor parte de los alimentos tienen sal intrínsecamente, sodio. Más que preferir sal del Himalaya, sal de Cahuil, ¿cierto? Yo preferiría utilizar otros tipos de potenciadores de sabor más que la sal, ¿cierto? De ahí podemos encontrarnos con la pimienta, con el orégano, podemos encontrarnos con el cúrcuma, podemos encontrarnos con paprika, ¿cierto? Que son potenciadores del sabor distintos de la sal, porque la sal tiene el mismo efecto, ¿cierto?, que el azúcar en términos de umbrales de sabor, que cada vez necesitamos más sal para sentir el sabor deseado. La biosal tiene menos sodio que la sal común, por lo tanto puede ser una alternativa, siempre y cuando, ¿cierto?, utilicen la misma cantidad, porque en el fondo si ustedes dicen voy a utilizar la biosal que tiene menos sodio, sal a menos, y utilizo más, es un pésimo negocio. La biosal, y tengo que decirlo, ¿cierto?, no es una buena alternativa para pacientes con enfermedad renal en estados terminales, ¿cierto?, por el aporte de potasio, por lo tanto, que es un nutriente que es siempre crítico en los pacientes que están en diálisis o en los que están en los estadios cercanos a ella. No sé si contesté la pregunta, ¿alguien quiere comentar algo más? No, yo creo que ese era el propósito de la pregunta. Sí, muchas gracias. Para finalizar, me gustaría que cada uno de ustedes pudiese dar algún mensaje final, como el resumen de su tema, para que nuestra audiencia pueda llevarse un mensaje para su casa. ¿Francisco? Vamos en orden. Bueno, agradecer y despedirme ya. Que tengan buen fin de semana todos. Y recordar que nuestros hijos debería ser lo que más queremos, lo que más valoramos. Por lo tanto, deberíamos invertir el tiempo y el cariño suficiente para criarlos y acompañarlos en su desarrollo. Y nosotros somos sus líderes y somos sus pilares, por lo tanto, debemos estar presentes y dar un buen ejemplo de vida. Eso. Karina. Yo no puedo dejar de terminar diciendo que por favor hablemos más de pantallas, pongamos más el tema en la mesa en todos los ámbitos, tanto en la sociedad como en las sociedades médicas, como a nivel de los papás y con nuestros hijos. Entender que hay una responsabilidad detrás de la entrega de un dispositivo a un menor de edad y a un adolescente, que esta entrega del dispositivo sea consciente, sea acompañada, ojalá, y sea, nunca sea en el fondo una forma de calmar emociones o de aislar a la persona. Así que cada vez que entreguemos un dispositivo, pensar que es como que le estamos entregando
como cualquier otra cosa que es un objeto de placer, como papas fritas, chocolates o cualquier cosa que tiene que ser con límites. Eso. Y gracias por la invitación. Bueno, yo sí también agradecer la invitación y quedarme también con algo que me hizo mucho sentido de lo que dijo la doctora Tirado, que no hay buenos ni malos, ¿cierto? Tampoco en el ámbito de la alimentación, ¿cierto? Uno podría decir, cualquier snack puede ser malo, pero también puede ser malo, ¿cierto? Una porción excesiva de cualquier alimento nutritivo, ¿cierto? Cuando decimos cómase un poquito de frutos secos, esto es una porción adecuada, pero si me como esto termina teniendo incluso más calorías que un snack no saludable. Entonces el tema no es bueno ni malo, sino que es cómo compatibilizamos todas las dimensiones. Les reitero el agradecimiento en nombre del Comité de la Semana del Riñón, y no lo dije, pero hubo varias felicitaciones a todos los expositores, dijeron que la verdad que eran muy, muy prácticas y muy aterrizadas, y eso se agradece. Bueno, en nombre del Comité de la Semana del Riñón de la Sociedad Chilena de Nefrología, les doy las gracias, y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos este día viernes, preparándonos para el fin de semana. Y con esto también damos por finalizada nuestra Semana del Riñón 2022, y esperamos que los futuros instancias que tengamos año a año podamos seguir compartiendo toda esta información, porque nuestro objetivo principal es que cada uno de ustedes conozca la manera de cuidarse y combatir en el fondo la posibilidad de desarrollar una enfermedad renal desde la edad de la infancia en adelante. Así que buenas noches y nos encontramos en una próxima oportunidad.